¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se puede diseñar una clase que de verdad funcione para todas las mentes que están ahí? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el diseño universal para el aprendizaje, o DUA, un enfoque que está, de a poco, cambiando las reglas del juego en la educación. A ver, imaginen un salón de clases cualquiera. La realidad es que no hay dos cerebros iguales. Cada persona llega con sus propias fortalezas, sus desafíos y su manera única de ver el mundo. Entonces, el gran reto es justamente ese, ¿no? Cómo crear un espacio que no solo acepte esa diversidad, sino que la celebre y la potencie. Pues el diseño universal para el aprendizaje tiene algunas respuestas bien interesantes. Para entender bien de dónde viene el DUA, hay que hacer un pequeño viaje a su origen. Y es curioso porque no nació en la pedagogía, sino en un campo que a primera vista no tiene mucho que ver. Y aquí está la idea central, la clave de todo. Ojo, que el DUA no se trata de poner parches o de hacer adaptaciones para algunos cuando ya apareció un problema. No, es un enfoque proactivo. Se trata de diseñar todo desde el principio para que sea flexible, para que las barreras al aprendizaje simplemente no lleguen a existir. Y aquí viene lo que les decía, algo súper interesante. La inspiración para el DUA no vino de un libro de pedagogía, vino del mundo de la arquitectura. Todo gracias al trabajo de Ron Mace, un arquitecto que defendía la idea de crear edificios y espacios que fueran accesibles para todos desde el primer plano. La gente del Centro Cast, con Rose y Meyer, vieron eso y dijeron, oigan, esta idea es brillante, ¿y si la llevamos a la educación? Y bueno, el resto es historia. Para que quede súper claro, pensemos en una analogía. La típica rampa en la entrada de un edificio. Se diseñó pensando en alguien que usa silla de ruedas, ¿verdad? Pero, al final, ¿quién más la usa? Muchísima gente. Quien empuja un carrito de bebé, quien arrastra una maleta pesada o alguien que se lesionó temporalmente. Bueno, pues con el DUA pasa exactamente lo mismo. Los subtítulos en un video son vitales para una persona con discapacidad auditiva, claro, pero también son una maravilla para quien está en un lugar con mucho ruido o para quien está aprendiendo ese idioma. Es la misma lógica. Lo que se diseña para ayudar a algunos termina beneficiando a todos. Ok, ya entendemos de dónde viene, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es su estructura? Bueno, el DUA se apoya en tres grandes pilares, tres ideas fundamentales que además están súper conectadas con lo que hoy sabemos sobre cómo aprende nuestro cerebro. Aquí los tenemos. Son como el ADN del DUA: representación, acción y expresión. Y compromiso. Y lo genial es que cada uno responde a una pregunta fundamental del aprendizaje: el qué, el cómo y el por qué. Vamos a ver cada uno con más calma. El primer principio, representación, se encarga del qué del aprendizaje. La idea es simple, no todos procesamos la información de la misma manera. Algunos aprenden mejor leyendo, otros son más visuales, otros necesitan escuchar. Entonces, ¿qué propone el DUA? Dar opciones, presentar los contenidos de múltiples formas. Con texto, sí, pero también con videos, audios, gráficos, que cada quien encuentre su mejor puerta de entrada al conocimiento. Luego viene el cómo, que es el principio de acción y expresión. La lógica es la misma. Si no todos aprendemos igual, tampoco demostramos lo que sabemos de la misma forma. Así que en lugar de pedirle a todo el mundo el mismo ensayo escrito, ¿por qué no abrir el abanico? Quizás alguien lo pueda explicar de maravilla en un video, otro prefiera hacer un podcast o diseñar un póster. La clave, una vez más, es la flexibilidad. Y llegamos al tercer pilar, el por qué, el del compromiso. Y este es el motor de todo, ¿no les parece? La motivación. ¿Cómo logramos que el aprendizaje de verdad enganche? El DUA nos dice, hay que conectar con los intereses de cada persona, darles poder de elección, mostrarles que lo que aprenden es relevante para sus vidas. Se trata al final de encender esa chispita de la curiosidad. Bueno, la teoría suena genial, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se aplica? ¿Cómo se ve en un aula real? Pues vamos a ver justamente eso, cómo el DUA responde a las preguntas que se hace cualquier docente. Empecemos por el contenido. La primera pregunta es ¿qué enseñar? Y sobre todo, ¿cómo presentarlo para que de verdad le llegue a todo el mundo? Aquí es donde entra de lleno nuestro primer pilar, el de la representación. Y miren qué práctico puede ser. En lugar de depender solo del libro, se puede explicar un tema combinando texto con un video, un podcast o una infografía. Existen herramientas buenísimas, como el lector inmersivo, que adaptan los textos para que sean más fáciles de leer, o aplicaciones como AraWord para crear glosarios con imágenes. En resumen, se trata de abrir varias puertas para llegar al mismo conocimiento. Ok, ya vimos el contenido. Ahora hablemos del proceso. ¿Cómo diseñamos las actividades? Esto nos lleva derechito al segundo pilar, al de acción y expresión. Y aquí es donde la creatividad vuela. En un proyecto, en vez de exigir un único formato, se puede dar a elegir.
¿Alguien quiere hacer un video? Adelante. ¿Otro prefiere un póster digital? Genial. Se pueden usar plataformas interactivas para hacer las cosas más dinámicas. Y ni hablar de la gamificación. Usar herramientas como Kahoot o Classcraft convierte el aprendizaje en un juego, elevando la motivación por las nubes. Y llegamos a la tercera pregunta, una que a veces es la más rígida del sistema, la evaluación. El DUA aquí nos hace una invitación muy poderosa, a repensar de pies a cabeza cómo medimos el conocimiento. El punto crucial aquí es separar el qué se evalúa del cómo se evalúa. ¿De verdad es necesario que sea un examen escrito? A lo mejor una persona demuestra que domina el tema de forma brillante haciendo un mapa conceptual o grabando una explicación en video. Los portafolios digitales, por ejemplo, son geniales para ver todo el proceso. Y las rúbricas flexibles se centran en valorar las ideas, no en penalizar el formato que se eligió. Entonces, si juntamos todas estas piezas, flexibilidad en el contenido, en la acción y en la evaluación, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos al corazón del DUA, a la verdadera inclusión educativa. Esta idea lo resume todo. El DUA no es solo una colección de técnicas, es toda una filosofía que busca la equidad. Se trata de asegurar que cada persona, sin importar sus capacidades o su estilo, tenga la oportunidad no solo de estar en el aula, sino de participar, aprender y crecer junto a los demás. En esencia, el cambio de mentalidad es este. Pasamos del modelo de talla única para todos, que luego necesita parches y adaptaciones, a un modelo donde la flexibilidad y la elección están integradas desde el primer momento. Es un diseño más inteligente, más eficiente y, sobre todo, mucho más humano. El diseño universal para el aprendizaje nos deja con una idea muy potente. Hay muchos caminos para llegar al conocimiento, y cuando ofrecemos múltiples rutas, no solo hacemos que el viaje sea accesible para más personas, sino que lo hacemos más rico e interesante para todos. La pregunta que queda en el aire es esa. Si el aprendizaje es el destino, ¿por qué forzar a que todos tomen el mismo y único camino?